Día 42. ¿Cómo multiplicar el pan? Era mediodía, a punto de llegar la hora del almuerzo. La mayoría de los estudiantes se habían reunido en el salón común para almorzar. El maestro y yo estábamos sentados fuera. El Mesías estaba ministrando a una multitud de miles de personas, dijo él, cuando surgió una crisis. La gente tenía hambre y no tenían prácticamente nada de comida, solo 2 peces y 5 panes. Tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Se llama el milagro de la multiplicación. Comenzando solamente con 2 peces y 5 panes, alimentaron a miles de personas. ¿Pero cómo hizo él ese milagro? No lo dice. Pero si lo dice, respondió él. Escuche otra vez, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Dio gracias? Sí, miró al cielo y dio gracias. Él dio gracias y se produjo el milagro. Ese es el secreto. Esa es la clave para los milagros. ¿Dar gracias? Dar gracias es crucial para una vida de plenitud y bendición. Además de eso, también nos da el poder para realizar el milagro de la multiplicación. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo él. No miramos lo poco que tenemos o lo grande que es nuestro problema o lo imposible de la situación. No tenemos pánico, no nos quejamos y no nos desalentamos por no tener suficiente. Tomamos lo poco que tengamos, lo bueno que haya, sin importar cuán pequeño o inadecuado sea, y hacemos lo que hizo el Mesías. Lo elevamos al Señor y damos gracias por ello, y las bendiciones que tenemos se multiplicarán, si no en el mundo, entonces en nuestro corazón. Cuantas más gracias demos, menos hambre tendremos, y más plena y bendecida será nuestra vida. Entonces, para hacer milagros tengo que dar gracias. Por lo que tenga, sin importar si es mucho o poco. Dé gracias incluso por lo que no es suficiente, y se multiplicará para convertirse en lo que es suficiente, y lo que es más que suficiente. Practique esta clave, y después comience a multiplicar su pan. La misión. Deje de buscar más, y deje de vivir en el ámbito del no suficiente. Hoy, practique la gratitud por cada cosa. Realice el acto de la multiplicación. Mateo, capítulo 14, versículos del 14 al 21. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El poder de dar gracias. Día 43. El Asham. El maestro me llevó a la cámara de los rollos, pero ahora tras el arca de madera hasta los estantes donde había guardados muchos más rollos. Sacó uno de ellos de su estante y lo puso sobre la mesa. Este, dijo el maestro, es el rollo de Isaías. Y este, dijo haciendo una pausa hasta que lo hubo desenrollado hasta el punto escogido, es el capítulo 53, la profecía del Mesías sufriente. Pasó su dedo por el texto hebreo y comenzó a leer en voz alta. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en tiempos antiguos, dijo, uno de los sacrificios que se ofrecía en el templo se llamaba el Asham. El Asham era la ofrenda por la culpa. Quitaba la culpa de aquel que la ofrecía. Entonces, ¿Asham significa la ofrenda por la culpa? Sí, pero también tiene otro significado. Asham también significa la culpa. ¿La ofrenda por la culpa y la culpa? Parece contradictorio. Sí, pero va junto. La ofrenda por la culpa solamente podía quitar la culpa de quien la ofrecía primero, convirtiéndose en la culpa. ¿Y lo que ha leído del rollo, cómo se relaciona a eso?, le pregunté. La profecía de Isaías describe al Mesías como herido,
traspasado y aplastado por nuestros pecados. Pero en hebreo va más allá, y dice que su vida se convertiría realmente en un asham. Es algo increíble, porque asham es la misma palabra que se utiliza en el libro de Levítico para los sacrificios animales ofrecidos por los sacerdotes para redimir al culpable. Pero aquí se utiliza para hablar no de un sacrificio animal, sino de una vida humana, el Mesías. El Mesías es el asham. El asham es el Mesías. Y eso significa que Él no solo muere para quitar nuestra culpa, sino también que Él se convierte en la culpa. Sí, dijo el maestro. Por lo tanto, cuando usted lo ve a Él en la cruz, está viendo al asham, el sacrificio, pero también la culpa misma. La culpa siendo clavada en la cruz. Sí, dijo él, su culpa clavada en la cruz. Y si el Mesías es el asham y el asham es la culpa, entonces si el asham muere, también ha muerto toda su culpa, toda su vergüenza y todos sus lamentos. Todos ellos han muerto y se han ido, completamente y para siempre. Consumado es en el asham. La misión. Tome los lamentos, la vergüenza y la culpa que haya llevado en su vida. Entréguelos a aquel que es su asham y suéltelos para siempre. Isaías, capítulo 53, versículos del 7 al 11. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El asham, revelación del sexto día. Día 48. En aguas profundas. El Mesías estaba enseñando a las multitudes desde una barca en el mar de Galilea, dijo el maestro. Se dirigió a su discípulo Simón y dijo: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». Y así lo hicieron. Recogieron tantos peces que sus redes comenzaban a romperse. ¿Qué ve en eso? «Es sabio escuchar al Mesías», respondí yo. «Sí, pero ¿qué les dijo él que hicieran?» «Que lanzaran las redes en aguas más profundas y...» Lanzar a aguas más profundas. Ahí está, lanzar a aguas más profundas. ¿Qué significa?, pregunté. Significa que los peces no estaban en las aguas poco profundas. ¿Pero qué significa para nosotros? Significa que nuestras bendiciones tampoco están en las aguas poco profundas. Sigo sin entenderlo. Las bendiciones de Dios no se encuentran en las aguas poco profundas. No las encontraremos nadando en las aguas poco profundas de la fe. Hizo una pausa por un momento, como para pensar, y después continuó. Hay muchos que se llaman a sí mismos con el nombre del Mesías, pero la mayoría se queda solamente en las aguas poco profundas. Se quedan al lado de la orilla porque se mantienen cerca de lo que es familiar y cómodo. Nunca dejan totalmente los viejos caminos, la vieja vida. Por lo tanto, solamente conocen las aguas poco profundas de Dios. Otros que son llamados por su nombre nunca llegan a lanzarse y nunca entran en las aguas profundas. Creen, pero con una fe poco profunda. Leen las Escrituras, pero solamente ven la superficie, las aguas poco profundas de la palabra. Oran, pero solamente en las aguas poco profundas de la oración. Nunca entran en las aguas profundas. Y conocen del amor de Dios, pero nunca entran en las aguas profundas de su amor, y por eso nunca conocen las profundas bendiciones que Dios tiene para ellos. Pero si usted quiere las bendiciones de Dios, debe dejar las aguas poco profundas y lanzarse lejos de la orilla, lejos de sus distracciones, lejos de lo viejo y de lo familiar, y llegar a las aguas profundas, a las aguas profundas de la fe, las aguas profundas de su presencia, las aguas profundas de su palabra, las aguas profundas de la adoración, de su gozo, de su voz, de su espíritu y de su corazón. Es ahí donde sus bendiciones están a la espera de que las encuentre. ¿Y los milagros?, pregunté yo. Milagros tan grandes que su red se romperá.
pero solamente cuando se aventure a las aguas profundas de Dios. La misión: láncese hoy a las aguas profundas de Dios y eche allí su red para que pueda romperse con sus bendiciones. Génesis capítulo 49, versículo 25. Lucas capítulo 5, versículos del 4 al 11. Primer libro de Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 13. En aguas profundas. Día 49. El misterio del Tamid. Era media tarde. El maestro me llevó a una cámara en medio de la cual había un gran modelo de piedra dorada del templo de Jerusalén. Lo veíamos desde lo que habría sido el lado oriental del templo, por el lado más cercano al altar. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dijo. Estaba recitando un pasaje de la Escritura: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto, dijo, era la ley del Tamid. Tamid era el nombre dado a los sacrificios que habían de ofrecerse cada día en el templo. Por lo tanto, cada día las ofrendas comenzaban con el sacrificio del cordero en la mañana y terminaban con el sacrificio del cordero en la tarde. Todos los sacrificios se realizaban entre los dos. ¿Había un ritual específico con respecto a la ofrenda del Tamid? El cordero de la mañana se ofrecía a la hora tercera del día. Con su muerte, las trompetas del templo sonaban y las puertas del templo se abrían. Entonces, aproximadamente a la hora novena, era sacrificado el sacrificio de la tarde, y se ofrecía sobre el altar, y a esa hora terminaban todos los sacrificios. Entonces el cordero de la mañana se ofrecía a la hora tercera. ¿Qué hora es esa? Las 9 de la mañana. ¿Y cuándo fue crucificado el Mesías? A la misma hora, las 9 de la mañana. Por lo tanto, cuando el cordero de la mañana era sacrificado sobre el altar, el cordero de Dios fue elevado sobre el altar de la cruz, y sonaron las trompetas para anunciar el sacrificio, y se abrieron las puertas del templo. Y el cordero de la tarde, dije yo, a la hora novena. ¿Qué hora era esa? Las 3 de la tarde, dijo él, la misma hora en que el Mesías murió en la cruz. Por lo tanto, el sacrificio del Mesías comenzó con la ofrenda del cordero en la mañana y terminó con la ofrenda del cordero en la tarde, y todo ello tuvo lugar durante las 6 horas de los sacrificios del templo, entre los 2 corderos, desde el primer sacrificio hasta el último. El Cordero de Dios, dijo el maestro, y es todo en todo, cubriendo cada momento, cada necesidad, cada pecado, cada problema y cada respuesta. Él es el Tamid. No me lo ha dicho. ¿Qué significa Tamid? Significa continuo, diario, perpetuo, siempre y para siempre. Y por lo tanto, Él es su Tamid, aquel que estará a su lado siempre, y será su respuesta continuamente, cada día, siempre y para siempre. Porque el Mesías es el Cordero, y no solo el Cordero, sino su Tamid. La misión: medite en el hecho de que el Mesías es su Tamid, la cobertura para cada momento de su vida, siempre y para siempre. Viva en consecuencia. Éxodo capítulo 29, versículos 38-39. Marcos capítulo 15, versículos del 25 al 37. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 17. El misterio del sacrificio del Viernes Santo.